Saludos, mi nombre es Samuel Noé Galeano Pineda, estudiante de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios. Vamos a desarrollar la primera actividad correspondiente al cómputo 2 del ciclo 1 2020 de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas. En esta ocasión vamos a continuar hablando del tema del derecho de acrecer iniciado por las compañeras en oportunidades anteriores. Para comenzar es importante determinar en qué consiste el derecho de acrecer, y es que si al tiempo del fallecimiento del testador los diversos asignatarios son capaces y dignos de suceder, cada cual llevará la porción que se le haya asignado, pero si alguno de los llamados falta, ¿quién lleva su porción? Es entonces que podría definirse como un derecho en cuya virtud, existiendo dos o más asignatarios llamados a una misma cosa, sin expresión de cuotas, la porción del asignatario que falta incrementa la de los otros. Cuando falta uno de los coasignatarios, para que tenga lugar el acrecimiento, es necesario que falte uno de los coasignatarios conjuntos, al tiempo de abrirse la sucesión. Si un coasignatario fallece con posterioridad a la apertura de la sucesión, no puede decirse que falte y no tiene lugar el derecho a acrecer. En este caso, el fallecimiento transmite a sus herederos la asignación y tiene lugar el derecho de transmisión. El artículo 1129 dispone que el derecho de transmisión excluye el derecho de acrecer. El asignatario puede faltar no solo por premuerte, sino por indignidad, incapacidad, desheredamiento o repudiación. El acrecimiento se reproduce por regla general en el momento de la apertura de la sucesión. La ley ha debido exceptuar ciertos derechos cuyo ejercicio se prolonga a través del tiempo posterior al fallecimiento. La regla especial del artículo 1130 establece los coasignatarios de usufructo, de uso, de habitación o de una petición periódica o de estos derechos se extingue hasta que falta el último coasignatario. Cuando falta un sustituto, el acrecimiento requiere que el testador no haya designado sustituto. El artículo 1140 dispone que la sustitución excluye el acrecimiento. La prohibición del acrecimiento. El derecho de acrecer requiere, por último, que el causante no lo haya prohibido. En el artículo 1132 dispone: el testador podrá en todo caso prohibir el acrecimiento. Descartado el derecho de acrecer, la porción del asignatario que falta corresponderá a los herederos ab intestato del causante. En consecuencia, la operatividad del acrecimiento dependerá del hecho que el testador lo haya consignado de forma expresa o que, dejando en silencio sus asignaciones, sea la ley quien presuma que esa fue su voluntad a partir de las mismas conjunciones utilizadas por él. ¿Cuáles son los efectos que produce? El principal efecto o resultado que se obtiene con la aplicación del derecho de acrecer no es, como muchos han aseverado, que adquiera o se apropie un asignatario de una porción ajena, o sea, la de su coasignatario, el cual no la aceptó, sino que para el sector dominante de la doctrina se trata de una expansión que se produce en la titularidad legítima de un asignatario sobre la parte de su o sus coasignatarios en la sucesión, los cuales al momento de la apertura de la sucesión no quisieron o no pudieron recibirla. Esta expansión deriva de lo que es la vocación solidaria, lo cual surge que las conjunciones con las que el testador las consignó como colegatarios o herederos. Se trata, por tanto, de una ampliación del derecho de los asignatarios presentes sobre toda la asignación a la cual han sido llamados, sin contar una disminución en ella,
por la ausencia de uno de los asignatarios. Negando que se trate de un apoderamiento de una porción ajena en base a que la cosa objeto de la sucesión es una sola, no distinguiendo en esta partes para cada uno, razón por la que debe de hablarse de ampliación a ese todo, que representa la asignación para todos ellos, y no de adquisiciones de partes ajenas, ya que en el acrecimiento no existe divisibilidad de porcentaje para cada asignatario. El acrecimiento es un derecho accesorio, una especie de accesión. La porción de un asignatario se suma a la de los otros. En consecuencia, para invocar el derecho de acrecer, es necesario que el asignatario acepte su porción. No podrá repudiar su porción y aceptar la que le corresponde por acrecimiento, según el artículo 1127. En cambio, puede el asignatario conservar su propia porción y repudiar la que se le defiera por acrecimiento, artículo 1127. En general, la porción que acrece lleva a todos sus gravámenes del coasignatario que falta. En este caso ya va grabada, el llamamiento. En el derecho de acrecer se trata de un solo llamamiento para dos o más personas, el cual proviene de las conjunciones provenientes de la misma voluntad del testador al momento en que instituyen sus asignatarios. La cantidad de asignatarios, según el artículo 1123 del Código Civil, en el acrecimiento basta con que el testador haya instituido dos asignatarios para que ésta tenga lugar. Asignación con y sin designación de partes. Para efectos del acrecimiento se exige que la asignación haya sido destinada en su totalidad, es decir, sin establecer partes alícuotas numéricamente, entiéndase, duodécimas, centésimas o décimas, etcétera, ¿verdad? A las asignatarias, por lo que estos últimos deben ser llamados al todo sin fragmentación de la asignación. El derecho de transmisión y su prevalencia sobre la aplicación del acrecimiento, según el artículo 1129 del Código Civil. La sucesión por causa de muerte, como su nombre lo indica, se abre o apertura tanto en las sucesiones testamentarias como en las ab intestato o legítimas, con la muerte del autor de la misma, es decir, el causante, por lo que el patrimonio de una parte de éste, en tanto es el objeto del acto de transmisión, se atribuye subjetivamente desde el instante mismo de la apertura a quienes, siendo titulares de la vocación sucesoria, llamados porque asuman o no la calidad de herederos o legatarios, es decir, los llamados a la sucesión tienen tres opciones: aceptar, repudiar o no pronunciarse respecto de la misma. En el caso de que el asignatario acepte la asignación libremente, sus derechos los tiene desde el instante que la asignación se definió. Pero si repudia o rechaza la asignación, se entiende que nunca ha tenido derecho sobre ella. En cambio, en el caso que no se pronuncie, ya sea porque no tuvo conocimiento del deferimiento o teniendo no pudo porque falleció o simplemente no quiso pronunciarse por ausencia de interés, dicha facultad de pronunciarse en sentido positivo o negativo sobre la asignación se denomina derecho de opción. De acuerdo a nuestro país, el derecho de transmisión o transmisión del derecho de opción se define como la facultad que tiene el heredero que acepta una herencia de aceptar o repudiar la herencia o legado que se defirió a su causante fallecido sin haber aceptado o repudiado la misma. Debemos resaltar que la definida institución jurídica encuentra sustento legal en el artículo 958 del Código Civil, ya que el mismo prescribe si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado,
aun cuando fallezca sin saber que la ha deferido. De lo anterior pueden extraerse ciertas características que distinguen a este mencionado derecho. Primero, que se aplica tanto en la sucesión testamentaria como en la intestada. Esto se infiere de la ubicación del artículo 958 dentro del Código Civil, en el cual es el que permite la aplicación de este derecho. El transmitido debe ser capaz y digno de suceder al transmitente, y esta requiere la aceptación de la herencia del transmitente por el transmitido. Estos son algunos puntos de los que hemos querido tocar en este tema, por lo cual hemos finalizado esperando que haya sido lo mejor explicado posible.